Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de ONU Mujeres Chile le damos la más cordial bienvenida a este webinar que tiene por objetivo la presentación de los resultados del estudio Radiografía de las mujeres en el sector tecnológico en Chile, diagnóstico y recomendaciones, desarrollado por EY Chile bajo la Comisión de ONU Mujeres. Esta mañana le damos un cordial saludo a las autoridades presentes, invitados e invitadas que nos acompañan. A la señora Marina Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile y especialista en alianzas para América Latina y el Caribe. A la excelentísima Eija Rotinen, embajadora de Finlandia en Chile. A la señora Mónica Salaquiet, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Al señor Fabio Bertranú, director de la OIT para el Cono Sur. A la señora Javiera Contreras, social líder de EY Chile. Al señor Sergio Rademacher, gerente general de Microsoft Chile, a la señora Fernanda Flynn, Head of People de Mercado Libre, y al señor Matías Hoy, Country Director de Laboratoria en Chile. Gracias a todas y todos por su asistencia a este lanzamiento, que comienza de manera muy puntual, además. A continuación dejo con ustedes a Marina Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile, quien dará unas palabras de bienvenida a este evento. Muchas gracias, Javiera. No voy a repetir los saludos, pero sí muy contenta también de que podamos estar en esta instancia. Nosotros estábamos desde que partió, digamos, la pandemia y el cambio y los diálogos que hemos tenido con el sector empleador, con el sector digital, vimos como una necesidad muy importante de poder hacer esta radiografía. Y hoy más que nunca vemos, bueno, una preocupación desde Naciones Unidas, diría, y de la importancia de la inclusión laboral en las mujeres en este contexto. Ya era un desafío la inclusión laboral de las mujeres en las áreas STEM, en el sector tecnológico, y eso también es una prioridad fundamental que se ha hecho más evidente y más necesaria que nunca. Hoy día sabemos que la ciencia y la tecnología son sectores que van en un rápido crecimiento, son vitales también para las economías nacionales y en consecuencia hoy día vemos que las habilidades en el área de STEM son esenciales para que los países sean económicamente competitivos. Sin embargo, vemos una brecha de participación en las carreras, en los sectores productivos vinculados a las ciencias, tecnología, ingeniería y el área de las matemáticas, especialmente lo que es el área tecnológica. Hoy día vemos una brecha de participación muy alta en este sector. Hay una disparidad que vemos que comienza desde las aulas, desde las edades tempranas y que abarca ámbitos tan amplios como la investigación, el desarrollo de las carreras profesionales también y el acceso a los empleos generados en estas áreas. Nosotros ya veíamos que en datos de la UNESCO del año 2019 ya veíamos que solo el 35% de los estudiantes que se matriculan en las carreras vinculadas a la STEM en la educación superior son mujeres y solo el 3% de las estudiantes de la educación superior, por ejemplo, escogen realizar estudios en los ámbitos de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy día, dar a las mujeres la igualdad de oportunidades para poder desarrollar y prosperar en carreras tecnológicas, vemos que ayuda a reducir lo que es la brecha salarial de género, por ejemplo. Se mejora la seguridad económica de las mujeres, se garantiza también una fuerza de trabajo diversa, talentosa y evita también los sesgos en estos campos, tanto los productos y los servicios en esta área. En este contexto, ONU Mujeres realizamos distintas acciones hoy día para poder reducir la brecha y también considerando el impacto que ha tenido el COVID-19 en el mercado laboral. Contarles que a nivel global estamos trabajando en coaliciones para la acción que llamamos, que son alianzas globales, innovadoras, multiactor, intersectoriales. Estamos involucrando tanto gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y al sector privado, y específicamente hay una acción, una coalición de acción que se llama Tecnología e Innovación para la Igualdad de Género, y que cuenta hoy día con el liderazgo dentro de los Estados miembros de Naciones Unidas que van liderando este proceso. Está Chile y Finlandia, y que también cuenta con el apoyo desde el sector privado
los partners que están hoy día formando parte de esta coalición de acción, está Microsoft también, y esta coalición de acción va a presentar acciones concretas y de ejecución que sean inmediatas de aquí al 2025 en lo que tiene que ver con igualdad de género en el sector tecnológico. Esto se va a presentar la próxima semana en el Foro de Generación e Igualdad en México, y van a presentar una plataforma de trabajo también con una propuesta también de cómo se financian a nivel global las acciones en esta área de aquí al año 2025. En Chile, ¿qué cosas estamos haciendo? ONU Mujeres se encuentra implementando un programa que se llama Tu Oportunidad, que es un programa, parte de un programa global que se llama Second Chance Education, y que es una iniciativa que estamos implementando en 6 países y apoyada por Fundación BHP, que trabaja para potenciar lo que es la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres utilizando herramientas de tecnología de información, y estamos también cooperando acá con el gobierno, con la sociedad civil y el sector privado. Hoy día estamos llegando, tuvimos que hacer también ajustes en ese proyecto de cómo, con los desafíos también de la pandemia, de cómo llegamos de manera online a zonas urbanas, a zonas rurales, cómo llegamos a la población migrante, indígena y a mujeres también en contextos vulnerables diversos. También contamos con un proyecto que estamos trabajando como Naciones Unidas, que busca la reintegración económica sostenible de las mujeres y jóvenes en una iniciativa que estamos trabajando con CEPAL, con FAO, con OIT y liderada por ONU Mujeres, pero dirigida específicamente a aquellas mujeres que han perdido sus empleos a consecuencia del COVID-19 y que están interesadas en ingresar al mercado laboral o de volver a sus emprendimientos, ¿no? Sostenerlos también en el tiempo. El proyecto también considera una iniciativa piloto que estamos implementando tanto en la región de la Araucanía, en Antofagasta y la región metropolitana, con miras también de poder alcanzar una reintegración económica sostenible de mujeres jóvenes. Una de las iniciativas también en este proyecto está enfocada en la realización de un costeo de lo que se llama una canasta digital básica para mujeres de hogares monoparentales del primero y segundo quintil de ingreso, y que les permita acceder a oportunidades económicas y de empleabilidad a través de canales digitales. Esta iniciativa de la canasta digital básica la está liderando específicamente CEPAL y está también haciendo estos cálculos para diversos países de América Latina, pero a través de este proyecto estamos de canasta básica digital para las mujeres, vamos a tener, espero también resultados concretos en el corto plazo. Y es precisamente también que en el marco del programa Tu Oportunidad, Second Chance Education, se realizó este estudio, que es la radiografía de las mujeres en el sector tecnológico en Chile, diagnóstico y recomendaciones. Este estudio fue desarrollado y hemos trabajado en conjunto con Ernst & Young con el objetivo de poder tener información relevante en cuanto a cuál es la situación actual hoy día de las mujeres en la industria tecnológica en el país, sobre todo considerando el contexto, lo que llamamos una cuarta revolución industrial y los empleos del futuro, en un sector que ya sabemos que las mujeres estaban particularmente subrepresentadas. Es por esto que, en base a la evidencia que se va a presentar a continuación, y considerando el efecto del COVID a nivel económico y en las dinámicas del mercado laboral, el estudio también entrega un conjunto de recomendaciones para las políticas con enfoque de género en distintos niveles para poder promover la formación, la empleabilidad y la progresión también de más mujeres en la industria tecnológica. Ojo que también pusimos un especial énfasis no solamente a la industria tecnológica, sino que también un análisis de aquellas empresas que hoy día están incorporando la tecnología como parte en el centro de su negocio. Entonces, desde ONU Mujeres impulsamos que todas las políticas y acciones en las empresas cuenten con perspectiva de género, y acá también contar que estamos en conjunto con OIT, trabajando un programa que se llama Win-Win, la igualdad de género es un buen negocio, que es un proyecto apoyado por la Unión Europea, y en ese proyecto también hemos aprovechado ese diálogo que tenemos con el sector empleador, con el sector privado, para ver de qué forma se incorporan las mujeres y de qué forma se ponen las mujeres también en el centro de la recuperación económica y en el centro también en las medidas que tienen que ver con la reactivación del empleo. Hoy día, sobre todo en la industria más masculinizada, debemos hacer un trabajo adicional de sensibilización respecto a las ventajas de tener equipos balanceados y diversos, y ver también los beneficios que tienen
esto la productividad. Entonces hemos hecho en las instancias de este programa y en nuestros diálogos con las empresas diversas recomendaciones que tienen que ver con mayor educación, sensibilización en los procesos de selección y reclutamiento, cómo podemos generar alianzas con instituciones para poder potenciar el talento femenino, para que exista un calce entre lo que requieren las empresas y lo que se está capacitando, de manera también de disminuir aquellas barreras de entrada, cómo podemos revisar los indicadores dentro de las empresas, los indicadores de avance en igualdad de género, y fomentar también programas de prácticas para poder adquirir competencia y experiencia laboral. Bueno, desde ONU Mujeres vemos que la brecha hoy día de participación en la industria tecnológica entre hombres y mujeres, hoy día requerimos acciones que sean multisectoriales, enfocadas tanto en aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, y el foco de las iniciativas deben estar orientadas a potenciar una inclusión integral de las mujeres en la tecnología desde la infancia, trabajando integralmente en las barreras, en los estereotipos, trabajar en las normas y eliminar todavía aquellas prácticas discriminatorias que vemos que perpetúan las desigualdades. Finalmente, señalar que se requieren políticas nacionales de igualdad de género específicas en tecnología y estrategias de largo plazo, así como un fortalecimiento, consideramos fundamental, de coordinación entre el sector privado, el público, la academia y la sociedad civil. Y esto también debe estar complementado con aquellas políticas de cuidado. Hemos sido muy insistentes con eso de poder todavía avanzar mucho más en las políticas de corresponsabilidad, conciliación, que permita también una plena inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Así que bueno, acá lo dejo, creo que estamos todos ansiosos también de conocer los resultados de este estudio, así que bueno, agradecer nuevamente a todas las personas que nos han ido acompañando en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marines. Y bueno, a continuación nos complace presentar a la embajadora de Finlandia, señora Eija Rotinen, quien nos dará unas palabras en el contexto del liderazgo de Finlandia en la inclusión de mujeres en tecnología, además de ser uno de los países líderes en la coalición de tecnología e innovación para la igualdad de género que mencionaba Marines. Señora embajadora, por favor. Muchas gracias, Javiera. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a dar algunas palabras en este evento muy interesante e importante. El tema de las mujeres en tecnología no se puede ignorar más. Como se ya ha mencionado, durante los próximos 5 años, Finlandia se compromete a llevar la Agenda Mundial de la Igualdad de Género al siguiente nivel. Por tal razón, nos involucraremos de forma activa en el proceso pionero Generación Igualdad, lanzado por ONU Mujeres, Francia y México. Generación Igualdad aspira a acelerar la realización de los derechos de mujeres y niñas, eliminando las barreras sistémicas a la igualdad de género. Durante la pandemia COVID-19, nuestra vida diaria, incluyendo el trabajo y la educación, han cambiado rápidamente a un formato digital. Reducir la brecha digital de género durante y después de la pandemia es más importante que nunca. En Generación Igualdad, Finlandia está orgullosa de coliderar con Chile y algunos otros países la coalición de acción sobre tecnología e innovación para la igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es la agenda mundial más integral y transformadora para alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas. Tenemos que hacer un esfuerzo para implementarla plenamente. Nos preocupa profundamente el impacto de la pandemia de COVID-19 en las mujeres y las niñas. Para volver a construir mejores sociedades para todos, necesitamos empoderar a las mujeres y asegurar su participación significativa en la toma de decisiones en todos los niveles, desde las bases hasta el nivel global. La educación es la clave para reducir la brecha digital de género.
Durante las restricciones en la primavera 2020 por la pandemia de COVID-19, un 88% de los niños del mundo no asistieron a la escuela. Además, las posibilidades de organizar enseñanza a distancia fueron muy limitadas en muchos países en desarrollo. Con la ayuda de la tecnología y las innovaciones, todas las niñas podrían tener las mismas posibilidades para participar y acceder a una educación de calidad. El progreso de igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas es una prioridad para Finlandia. Enfatizamos el acceso de las niñas a la educación, la participación de las mujeres en la toma de decisiones y la lucha contra la violencia de género. Asimismo, prestamos especial atención a los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Nuestra visión para la coalición de acción en reducir la brecha digital de género. Queremos involucrar a más mujeres en la tecnología como agentes de cambio para que la tecnología sea más sensible en cuanto a las cuestiones de género, además de eliminar la desigualdad y los sesgos estructurales. Tenemos que ampliar el acceso de las mujeres y niñas en situaciones vulnerables a la infraestructura digital. Asimismo, debemos respaldar las competencias digitales de todas las mujeres y niñas. Además, hemos de crear un espacio digital seguro para que las mujeres y niñas puedan usar su voz online sin la amenaza de violencia de género digital, incluidos el acoso y el discurso de odio. Consideramos que las diferentes coaliciones de acción deberían colaborar estrechamente. La transparencia, la coordinación y el intercambio de información son fundamentales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora embajadora, por sus palabras. A continuación, dejaremos un video con las palabras de saludo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Mónica Salaquet, quien por razones de fuerza mayor no pudo estar presente en esta instancia. Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile, Eija Rotinen, embajadora de Finlandia en Chile, apreciados representantes del sector privado y organismos internacionales, amigos y amigas. Quiero agradecer a ONU Mujeres y a EY por este encuentro para compartir los resultados de este estudio tan atingente sobre las situaciones de las mujeres en la industria tecnológica en Chile, así como para intercambiar recomendaciones valiosas para reducir las brechas de acceso y potenciar la incorporación de más mujeres a esta industria. Como sabemos, lo que no se mide no se puede gestionar. Es por eso que valoramos enormemente los esfuerzos liderados por ONU Mujeres para contar con datos desagregados que nos permitan conocer con más precisión la magnitud de las dificultades que enfrentan las mujeres para participar en la industria tecnológica. Hemos sido testigos de cómo la pandemia ha acelerado la digitalización de todos los aspectos de nuestras vidas. No podemos desconocer que hoy el lenguaje digital es el nuevo idioma universal, imprescindible para el desarrollo de las personas y las sociedades. Sin embargo, esta crisis ha dejado al descubierto importantes desigualdades para las mujeres en el acceso, uso y desarrollo de competencias tecnológicas, así como en su participación laboral y liderazgo dentro de esta industria. Para reducir estas brechas, necesitamos de acciones transformadoras y un esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad. Este es el momento de incorporar la equidad de género en el ADN de las estrategias de transformación digital y fomento de la innovación. En esto, el sector privado es un aliado clave para promover la participación y progreso de las mujeres en la fuerza laboral en estas áreas. Depende de todos que avancemos hacia una industria tecnológica más inclusiva, donde incorporemos los talentos de todos y todas. Para nuestro gobierno, la digitalización de las mujeres es una prioridad central.
Con este objetivo estamos impulsando una agenda sólida a nivel internacional, regional y local. En el ámbito global, estamos muy orgullosos de que Chile lidere la coalición de tecnología e innovación del Foro Generación Igualdad junto a socios como Finlandia y Microsoft, quienes también nos acompañan hoy día. En esta iniciativa, que se inaugurará la próxima semana en México, promoveremos acciones audaces para la inclusión de las mujeres en tecnología a través de la creación de redes y hubs virtuales para aumentar la diversidad de la fuerza de trabajo en la industria tecnológica. A nivel regional, como presidenta de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a fines de febrero lanzamos una alianza regional para la digitalización de la mujer, la cual unirá a nuestras naciones para abordar el desafío de reducir la brecha digital de género y donde proponemos una plataforma de formación colaborativa y el impulso de una canasta digital básica para los hogares no conectados, liderados por mujeres. Asimismo, a nivel local, nuestro ministerio está impulsando que la inclusión digital de las mujeres sea parte central de la reactivación económica a través de programas para que más mujeres ocupen puestos de trabajo en la industria digital y las emprendedoras cuenten con habilidades para digitalizar sus negocios. Tenemos que seguir trabajando en conjunto para derribar las barreras que impiden la participación y el pleno desarrollo de las mujeres en la industria tecnológica de nuestro país. Aprovechemos esta oportunidad para empujar acciones decididas que reduzcan las brechas existentes e impulsen economías y sociedades digitales más sostenibles, equitativas e inclusivas. Muchas gracias. Bueno, y con las palabras de la ministra, ahora proseguimos a la presentación del estudio a cargo de Javiera Contreras, Social Leader de TAX y líder de diversidad e inclusión de EY Chile. Y bueno, mencionarles que este estudio contó en su desarrollo entrevista a diversos actores del sector público, privado, de agencias de las Naciones Unidas y de sociedad civil, además de poder llegar mediante una encuesta a varios cargos gerenciales en la industria tecnológica. Presenta tanto el panorama actual de inclusión de mujeres en la industria como recomendaciones para promover la formación, atracción y retención de más mujeres en este sector. Adelante, Javiera. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la gran responsabilidad en realidad de poder compartir con ustedes los resultados del estudio. Voy a compartir ahora pantalla, si me dan un segundo. Ahí está. ¿Se ve correcto? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Bueno, yo creo que Marinés nos hizo un contexto muy acabado de cómo se genera, ¿cierto?, la necesidad de hacer este estudio, encomendado por ONU Mujeres, en que EY estuvo aquí participando junto a ONU en su desarrollo e implementación. Y básicamente, solamente para recapitular y plantear bien el contexto, todo esto tiene como trasfondo el Second Chance Education, ¿cierto?, que es este programa que tiene ONU Mujeres, y que en ese contexto está buscando una solución integral para mujeres que se encontraban marginadas, ¿cierto?, de una educación formal, y cómo este informe podía ayudar a entender el contexto, la actualidad y las tendencias relativas al acceso y desarrollo de mujeres a la industria tecnológica, por lo que ya se comentaba antes de la necesidad y evidente oportunidad que existe en esta industria para todos, pero también para la mujer, y cómo esta podría ser, ¿cierto?, una forma de inserción laboral muy atractiva en el futuro. Entonces, para realizar este estudio, primero se hizo un diagnóstico de la situación actual de las mujeres en área de la tecnología, y cómo se hizo este como diagnóstico, estudio previo a entrar a la encuesta que fue después autoadministrada a muchas empresas. Se hizo esto a través de fuentes secundarias y primarias. Esto fue entrevistas, ¿cierto?, a actores relevantes, que vamos a ver que son divididos en 4 clústeres, y de ahí se identificaron 5 ejes sobre los cuales se fue armando las hipótesis, y de ahí se arma esta encuesta autoadministrada.
Ahora, también se revisó un montón de bibliografías, estudios, ¿cierto? De estudios que también ha tenido ONU en el pasado, entonces se fue generando, ¿cierto?, toda esta información para tener un diagnóstico adecuado del ecosistema que existe respecto a este tema. Vamos a pasar aquí la slide. Entonces, como les decía, después de hacer estas entrevistas a los 4 clusters que vamos a ver a continuación, después los mensajes más importantes que salieron cada uno de ellos, se identificaron 5 ejes o 5 áreas que era relevante tener como elementos esenciales dentro del estudio. Primero, la segmentación y demanda, políticas y estrategias empresariales, educación y formación, herramientas y habilidades claves requeridas y las principales barreras y limitaciones para las mujeres. Respecto a la segmentación y demanda, esto nuevamente vinculándolo con lo que es el Second Chance Education, el perfil de mujeres en el fondo que se trató de incluir dentro del estudio, son mujeres con educación secundaria, de hogares con ingresos intermedios y que están activamente tratando de ingresar a la industria tecnológica o estando dentro de la industria, están en cargos de entrada y les ha costado en el fondo poder tener un desarrollo y un ascenso dentro de esa misma industria. También se identificó cuáles eran los perfiles más demandados desde la industria, los desarrolladores full stack, front o back end, data analysis, user experience, quality assurance y gestión. Y se identificó que había una mayor presencia femenina más en lo que son los cargos de diseño que en los cargos de desarrolladores duros o de back end o de infraestructura, ¿cierto? Entonces, eso fue una primera hallazgo. Después, dentro de políticas y estrategias empresariales, un número importante de empresas adhieren, ¿cierto?, a diferentes iniciativas para erradicar la desigualdad de género. Ahí uno puede identificar que muchas empresas en Chile suscriben los principios, tienen políticas que ya sea que vienen de su empresa multinacional, ¿cierto?, pero la verdad es que eso después vamos a ver, no se traduce necesariamente en políticas accionables, ¿cierto? Es una suscripción más bien de principio y una intención de, más que algo que se mide, se gestiona y que tenga tan claro el objetivo dentro de un tiempo determinado. También podemos ver que hay una necesidad de sensibilizar a través del liderazgo visible y el role modeling. Ahí vamos a ver cómo la encuesta después demuestra que efectivamente falta una sensibilización importante a nivel del liderazgo. Y las empresas grandes y multinacionales lideran en políticas de balance y género cuando uno las compara con empresas medianas o pymes, que la verdad es que están bastante más atrás en este tipo de temas. Respecto a la educación y la formación, bueno, culturalmente seguimos creyendo que existen profesiones masculinas y otras que son femeninas, ¿cierto? Eso sigue estando muy presente culturalmente. Se requiere hacer un cambio de los paradigmas en la educación y hay ya una aceptación cada vez mayor de estos estudios informales como son los bootcamps. Pero ahí después, recuerden este elemento, porque después hay una disonancia con lo que se requiere a nivel de demanda, ¿cierto?, desde las empresas, y los requisitos de entrada con lo que se va a ir aceptando de a poco, que son estas formas de entrenamiento más informales como los bootcamps. Respecto a las herramientas y habilidades claves requeridas, es importante entender que todas estas herramientas necesitan una actualización constante para ir cumpliendo con los perfiles que requieren las empresas. Las habilidades, se identifica que las habilidades sociales y de adaptación son claves, confianza personal, gestión, y empresas en otros países no solicitan estudios formales, sino más bien capacidades para llevar a cabo las funciones. Y eso es una diferencia bien relevante, ¿cierto? O sea, yo sé utilizar esta herramienta, tengo experiencia en esta herramienta, no necesariamente tengo estudios formales que acrediten lo anterior, sino que soy capaz de cumplir el cargo. Y por último, las principales barreras y limitaciones para las mujeres. Bueno, nuevamente salen los estereotipos de género, inciden en el tipo de carreras que siguen las mujeres. Esto se potencia con la falta de referentes, o sea, tampoco hay mujeres en cargos relevantes, y después van a ver que la mayoría de las mujeres están en cargos de entrada, ¿cierto? Va disminuyendo su presencia a medida que se va dibujando la carrera en el ascenso.
Hay sesgos inconscientes, tienen un factor clave en la incorporación de mujeres, como la creencia de que ellas son las encargadas del cuidado de los hijos y el hogar, ¿cierto? Entonces, estos son los 5, como para recapitular, estos son los 5 ejes sobre los cuales se va armando el estudio, pero no salen aleatoriamente, sino que estos se fueron construyendo, como les decía, a través de las entrevistas que se les hicieron a estos 4 clústeres. Entonces veamos aquí cuáles son las principales como conclusiones de esta entrevista. De parte de las organizaciones no gubernamentales, plantean que las mujeres en comparación a los hombres en las mismas condiciones tienen un porcentaje significativamente menor de inserción laboral. Y eso es importante recalcar, que no solamente a nivel tecnología, sino que transversalmente, ¿cierto? Se perciben como barreras la conciliación de trabajo-familia, el predominio masculino en la estructura de poder y los estereotipos de género. Se enfatiza en que la baja oferta femenina en el área se debe a que cuentan con estudios más informales. ¿Qué dice el gobierno y sector público? Acá, bueno, existe una creencia de que toda la normativa vigente es un buen comienzo para impulsar este balance de género, que existen en el fondo las normas y que son variadas las que se han ido incorporando a nuestra regulación, y ahí uno puede recordar efectivamente que está la ley Zamudio, la ley de acoso laboral, la ley de acoso sexual, y así muchas otras, ¿cierto? Igualdad en remuneraciones. Entonces, de que existe regulación, existe, y se considera desde parte del gobierno que esto es un buen avance, que existe en el fondo data que evidencia cómo se ha ido mejorando esto, pero que evidentemente el COVID ha hecho retroceder todos los avances de inserción femenina que se habían logrado, y bueno, y este es el dato que todos ya conocemos, que se ha comentado muchísimo, ¿cierto? Cómo se retrocedió en comparación, estamos como estábamos en el 2010 más o menos, ¿cierto? Entonces, se conoce que para incorporar mujeres en el mundo laboral se deben desarrollar políticas públicas para el cuidado de los hijos, y esto es claramente una barrera que se vuelve a repetir. O sea, aquí es donde en el fondo se genera mayor dificultad. Hay una gran cantidad de normas y leyes respecto a la no discriminación e igualdad de género, como lo mencioné anteriormente, pero de ahí a que esto se lleve a políticas accionables dentro de las empresas, ahí hay una brecha, ¿cierto? Sector educativo. Se estima que existe un déficit de profesionales en el área de tecnología debido a la escasez de habilidades que son propias a la industria tecnológica. Y aquí interesante, 1 de cada 4 matrículas en el ámbito tecnológico corresponde a mujer, pero luego cuando uno va a la fuerza laboral, solamente el 5% es ocupado por mujeres. Entonces ahí realmente hay una baja notable, ¿cierto? Hay un fuerte crecimiento de los bootcamps o cursos cortos, pero nuevamente aquí, ¿cuál es la disonancia entre el tiempo de preparación que generan esos bootcamps y lo que pueden estar requiriendo las empresas como barrera de entrada? El perfil viene definido como 1 año de estudio o preparación en cierta herramienta en particular. Después ve la necesidad de potenciar el desarrollo de herramientas desde la base de la educación, o sea, evidentemente empezar tempranamente a desarrollar estas habilidades. Veamos qué dijo el sector empresarial. Reconoce la existencia de una brecha de género en el área de tecnología que debe acortarse. Y hay una tendencia a instalar métricas que incentiven la adquisición de talento, pero todo esto se ve como a un plazo mediano o de largo plazo. No hay en este minuto una evidencia de que las empresas estén claramente enfocadas en esto, o sea, y quizás aquí me adelanto en una de las conclusiones después de leer todo el estudio, uno ahí se da cuenta que después de leer los resultados del estudio, que efectivamente en inserción laboral en general estamos muy atrás, entonces ya en el ámbito tecnológico claramente es aún más el retroceso, pero no hay políticas específicas a incorporar a las mujeres en esta industria o en este ámbito, ¿cierto? Estamos todavía hablando de cómo la incorporamos desde una perspectiva más general. Bueno, como les decía, entonces, este fue como el trabajo de campo para preparar recién esta encuesta virtual autoadministrada. O sea, se hizo mucho trabajo para poder diseñar adecuadamente la encuesta. Se generaron las hipótesis y después las preguntas para ir corroborando o desechando dichas hipótesis. Y esta encuesta autoadministrada, como les decía, tenemos una muestra de 140 empresas. Para llegar a esta muestra de 140 empresas, como lo podrán ver cuando lean el estudio completo, la verdad es que se invitó a 3.500 empresas, a 4.000 personas a contestar
la encuesta para llegar a esto, que es una muestra representativa según en el fondo la data que nos llegó. Y acá es importante entender en el fondo la segmentación que se hizo dentro de la encuesta. Básicamente dos criterios importantes. El tamaño, o sea, el número de colaboradores, porque era relevante entender si las empresas a medida que van creciendo, y que eso puede también concluirse que quizás es un nivel de maduración que tiene la empresa, ¿cierto? Es distinto una empresa de 1 a 9 a una que tiene más de 1000 colaboradores. Si eso incidía o no en la inserción de la mujer en estas áreas. Y después, el otro criterio muy relevante, evidentemente, es qué tipo de empresa. O sea, acá habían empresas de base tecnológica, ¿cierto? Llamémoslo como ejemplo, desarrolladores de software, y otro tipo de empresa que su industria no era de base tecnológica, pero que sí claramente están desarrollando departamentos tecnológicos intensamente, como por ejemplo el retail con el e-commerce, ¿ya? Entonces, están las empresas de base tecnológica y las otras. Más de la mitad eran de base tecnológica. Después acá, en la metodología, bueno, vamos a ver el área laboral del encuestado, ¿cierto? Y el nivel de cargo, porque como decíamos al principio, era muy interesante entender las personas que toman las decisiones dentro de la empresa, que están en el área donde nos interesaba identificar cómo estaba la inserción laboral. Entonces aquí, ¿qué podemos ver de esta data? Es que el 53% tenía cargos gerenciales, y el 32% era jefatura o subgerencia. O sea, la gran mayoría de los encuestados estaban en un nivel de la organización alto, solamente un 14% estaban en un cargo de entrada. Después, cuando vemos el área laboral del encuestado, la mayoría estaba en el área de tecnología, después le sigue recursos humanos, que nuevamente es clave, por cierto, por el reclutamiento, la retención de talento, y después cuando hacemos el doble clic sobre otra área laboral, vemos que el 68% estaban en cargos de la administración o dirección general de la empresa, o sea, aquellas personas que toman las decisiones dentro de la organización, con lo cual nos hace concluir que las personas que contestaron la encuesta tenían el conocimiento necesario para darnos input de valor. Principales hallazgos ahora de la encuesta. Uno, la baja participación y falta de oportunidades de promoción. Acá podemos ver que el 81.4% de las empresas declara tener menos del 40% de mujeres en el área de tecnología, ¿ya? Esta es la respuesta que dieron las empresas de base tecnológica, porque cuando vemos las empresas en general, este es un porcentaje distinto, es como 63% de las empresas dice tener menos de 40% mujeres, o sea, la situación en empresas de base tecnológica empeora, ¿ya? Esa es como una conclusión relevante. Después, la marginación por falta de estudios formales. Entonces, a la hora de contratar profesionales de tecnología, su organización solicita a las personas título profesional o técnico acreditado. Si ven lo que suma el siempre y el casi siempre, en realidad la mayoría, ¿cierto?, solicita estos estudios formales, cierto título profesional, técnicos acreditados. Entonces, solo un 9% contrata siempre con estudios provenientes de cursos, bootcamps o no acreditados. Eso ya claramente, cierto, es una barrera cuando consideramos el perfil al que estábamos tratando de llegar. Nuevamente, altas barreras de entrada. ¿Su organización cuenta con políticas de igualdad de género en el proceso de reclutamiento y selección? Los que dicen que sí, minoría, 37%, ¿cierto? Entonces, solo el 21% de las organizaciones definen KPIs de contratación femenina y suelen ser a nivel general y no por áreas. Ahora, esto es interesante porque cuando uno dice, bueno, el 21% define KPI, pero como es más complejo satisfacer la necesidad que viene de la demanda tecnológica, este 21% se satisface en otras áreas, donde hay más mujeres, ¿cierto? Y es más fácil llenar esos cupos, pero en el área tecnológica donde se nota una ausencia de profesionales femeninas, ahí es más difícil de llenar esos cupos. Seguimos en altas barreras de entrada, entonces después seleccionen los motivos por los que las mujeres en general no son seleccionadas. Y acá podemos ver que básicamente el principal es evaluación de competencias técnicas, o sea, si cumplen con el perfil, pero ahí nuevamente vamos, aquí es lo que se está pidiendo como perfil, ¿cierto? Entonces tener tantos años de estudio en una herramienta o años de experiencia. Entonces,
Aquí hay una barrera de entrada, porque si lo que te piden son años de experiencia y tú no has logrado ingresar al mundo laboral, difícilmente vas a poder cumplir los años de experiencia. Entonces aquí se genera un círculo vicioso. Y en aquellas compañías, que es un 31% que dicen otros, dice que hay una baja postulación de mujeres a esos cargos. Bueno, entonces el 46% de las empresas selecciona personas con empleo, o sea que ya tienen un empleo, sumado un 16% que llena los cupos con gente que ya está en su empresa. Con lo cual, salir a buscar talento nuevo que no tiene experiencia, se ve que la minoría de las empresas hace eso. La falta de sensibilización del liderazgo. Esto, volviendo atrás, cuando veíamos los ejes, ¿cierto? Y decíamos, bueno, todas las empresas dicen que reconocen la brecha, que se necesita hacer algo, pero cuando vamos a la pregunta específica, ¿su organización cuenta con certificaciones o normativas relacionadas a igualdad? El porcentaje es bajísimo, o sea, hay un 3% en total, el 1% dice que es la certificación 3262, ¿cierto? Y el 2% dice que es otra, y cuando vamos a hacer el doble clic sobre cuál es esa otra, generalmente son políticas que tienen las multinacionales, políticas internas, ¿cierto? Que pudimos corroborar que se quedan la mayoría de las veces como en una intención, en una voluntad de, pero pocos son políticas accionables, medidas y con objetivos claros. Entonces, falta de políticas que promuevan el desarrollo de carrera de mujeres en tecnología y persistencia de medidas transversales sin un enfoque de género. ¿Ya? Entonces, las medidas, como les decía antes, no están en la industria de tecnología. Cuando hay medidas, son transversales. Entonces, no hay acciones claras respecto a mujeres y tecnología. Otro hallazgo interesante, que es un entorno masculinizado con faltas de políticas de igualdad de género. Entonces aquí cuando uno va a la pregunta, dice, seleccione cuáles son las políticas o iniciativas de diversidad e igualdad de género implementadas por su organización. La mayoría dice trabajo flexible, que es transversal en el fondo a hombres y mujeres, y uno también podría decir que tiene mucho que ver con la forma de trabajar que tenemos actualmente, ya hace más de un año ya, y no necesariamente tiene que ver con lo que estamos tratando de indagar, que es si es una medida para atraer más talento femenino, ¿cierto? Después hay un 37% que dice contar con una línea anónima de denuncia contra cosas. ¿Por qué es importante esto? Por el entorno masculinizado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esos dos elementos se vinculan. Lenguaje inclusivo aquí sale con un 26%, y cuando lean el informe en detalle van a ver la relevancia que le dan algunos actores a que en la misma solicitud o la demanda que se hace de los perfiles se pueda tener un lenguaje inclusivo y no se hable de un desarrollador de software, sino de un desarrollador o desarrolladora de software, ¿cierto? Invitando evidentemente a las mujeres a participar. Y lo que aquí me parece a mí bastante interesante es que aquellos iniciativas o programas que son específicas a la mujer, como programas de mentoría femenino, cumplimiento de métricas de balance de género, o programas de talento femenino, que ahí uno diría, bueno, esto es específico para la mujer, no mujer en tecnología, pero mujer, son minoría, ¿cierto? Entonces son las menos las empresas que hacen esto. Entonces, creo que aquí hay harto por hacer. Conclusiones. Aún falta mucho trabajo para alcanzar una representación igualitaria de género en las empresas, y más aún en la área específica de tecnología. Creo que cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el estudio, eso queda claramente evidenciado. Estamos todavía en una etapa temprana en que creo que hay una voluntad de muchos, hay una identificación de que existe una brecha, pero falta implementación, falta medición, y cuando hacemos el doble clic en tecnología, falta aún más, ¿cierto? La gran mayoría de las mujeres que trabajan en el área de tecnología se encuentran en cargos de entrada, eso se los había mencionado antes. Entonces, y eso va disminuyendo su presencia a medida que uno va viendo jefatura, subgerencia o ya cargos más altos, ¿cierto? Entonces, tiene una dificultad de crecer dentro de las organizaciones en este ámbito en particular. Y por último, creo que acá es un elemento que es complejo de entender, esto de decir, la meritocracia es buena en su intención, pero tiene que haber una base de oportunidades iguales para hombres y mujeres, porque esto cuando uno lo lee dice, pero ¿cómo si la meritocracia es algo positivo? Y efectivamente, la meritocracia es algo muy positivo que debe mantenerse, pero debe tener un prisma de equidad, en el sentido de que se ha demostrado que a las mujeres, para lograr los mismos resultados, los mismos KPI que pueden lograr los hombres, el costo es mucho más alto. Entonces,
su base para poder llegar a esos resultados, claramente no hay una equidad en el inicio, en la base, ¿cierto? Entonces es difícil imponer meritocracia cuando la base no es igualitaria. Entonces, con esa última reflexión, creo que puedo dar por terminado el compartir los resultados. Hay mucha información en el estudio, está muy interesante de leer, creo que en una presentación de 20 minutos era imposible abarcar toda la riqueza que tiene el estudio, así que cuando lo lean van a decir, oye, no mencionaron esto, que era muy entretenido, había que elegir dentro de tanta data, pero creo que estos son quizás los hallazgos más relevantes. Esto es una conversación que se inicia, espero que con esto muchos de nosotros nos entusiasmemos para seguir trabajando por esta causa, y nada, muchas gracias a ONU por la invitación a tan interesante proyecto. Muchas gracias, Javiera, por la presentación de estos resultados, que la verdad entrega evidencia bastante potente y relevante para tomar este camino de realizar acciones concretas para promover efectivamente a las mujeres en el sector tecnológico. Y bueno, para comentar los hallazgos de este estudio y poder tener una visión intersectorial de las acciones requeridas para que efectivamente haya igualdad de oportunidades para las mujeres en la formación e inserción laboral en el sector de tecnología, tenemos a un muy distinguido panel que está compuesto por señor Fabio Beltranú, director de la OIT para el Cono Sur, señor Sergio Rademacher, gerente general de Microsoft en Chile, Fernanda Flynn, Head of People de Mercado Libre, y Matías Hoy, Country Director de Laboratorio. Una vez que los y las panelistas hayan finalizado sus intervenciones, dejaremos un espacio de 10 minutos para responder preguntas del público. Las preguntas, por favor, hacerlas por la parte de preguntas y respuestas, Q&A de Zoom, especificando a quién va destinada la pregunta. Y bueno, para comenzar y poder tener una perspectiva macro sobre la subrepresentación de mujeres en el sector de tecnología, nos gustaría poder tener la visión desde OIT sobre la experiencia internacional, tanto a nivel privado como público, en la inclusión de mujeres en este rubro, sobre todo con miras a la cuarta revolución industrial y a los llamados empleos del futuro. Fabio, por favor. Bien, muchas gracias, Javiera, y aprovecho a agradecer a María Inés, a mi colega de ONU Mujeres, por la invitación y a felicitarlas por esta iniciativa tan importante de abordar el contenido de este informe. Javiera creo que hizo una muy buena síntesis del informe, y permítanme primero partir con la reflexión que hizo la señora ministra de la Mujer al inicio. Estamos enfrentando tiempos que no son normales, estamos enfrentando una crisis muy importante en lo sanitario, en lo económico, pero fundamentalmente en la dimensión social y en el impacto que está teniendo la pandemia en el empleo y los efectos desigualadores, y ya tenemos cifras muy importantes que denotan el gran impacto que ha tenido en las mujeres la pandemia, las medidas de restricción de la movilidad, y también el impacto que ha tenido a través de las actividades de las empresas y sectores económicos donde las mujeres están generalmente sobrerepresentadas. Entonces, este es un llamado de atención muy importante, y también, como siempre, toda crisis es una oportunidad. No quiero caer en un cliché en este caso, pero me parece que ahí tenemos la posibilidad, a partir de este tipo de conversación, de buscar cuáles son los espacios para una recuperación mejor, una recuperación que tome a la igualdad de género, a las posibilidades de participación de la mujer en forma mucho más decisiva y mucho más efectiva. Creo que Javier hizo un recorrido de las distintas dimensiones, y en este sentido quiero valorar el informe porque está muy en línea con el compromiso que tiene la Organización Internacional del Trabajo, y eso no lo digo por la oficina o nosotros los funcionarios que trabajamos en la OIT, sino por los constituyentes que tiene la OIT, los ministerios de trabajo, las organizaciones de empleadores, los gremios empresariales, y también las organizaciones de trabajadores, los sindicatos. En ese sentido, en el año 2019, con el centenario de la OIT, se adoptó la Declaración del Centenario, donde justamente uno de los ejes principales tenía que ver con promover un programa transformador para la igualdad de género en vista
pistas de cuál es la agenda del futuro del trabajo. Y en ese sentido hay un recorrido de temas sistémicos que están muy bien recogidos en el informe, fueron mencionados por la ministra, por María Inés, estos temas que tienen que ver con los estereotipos que arrastramos desde muchas décadas, de los roles que tienen o que jugamos cada uno en la sociedad, los roles distintivos entre hombres y mujeres que tienen que irse superando, por supuesto, gradualmente, pero donde tenemos que poner un énfasis muy importante. Y luego están las políticas específicas, las políticas que están a un nivel sistémico, que tienen que ver con la promoción de las políticas, las legislaciones, las normas que tienen que ver con la igualdad de género, la igualdad de remuneraciones, la no discriminación, lo que tiene que ver con las instituciones laborales, y esto probablemente si hay un tiempo voy a comentar más adelante, pero el rol que juega los sistemas de cuidado para facilitar la participación de la mujer, las estrategias que tienen que ver con el desarrollo de la inclusión en sectores clave, no solamente porque son los más dinámicos y los donde se generan mejores oportunidades de empleo, como pueden ser los sectores tecnológicos, sino porque también ahí hay un rezago, hay una segregación ocupacional muy importante, donde hay oportunidades solamente con darle posibilidades de ingreso a las mujeres en esos sectores. Eso nos va a permitir reducir la desigualdad de género tan importante que tenemos a nivel de las remuneraciones, a nivel de las trayectorias laborales. Para rescatar, yo sé que tengo que ser breve, pero quiero rescatar también del informe que tiene un muy buen recorrido, y quiero rescatar lo que tiene que ver con estos aspectos sistémicos, de la participación de la mujer, de la inserción laboral, que están muy ligados con los estereotipos, los sesgos culturales que tenemos, pero con las dimensiones que tienen que ver con la formación para el trabajo, la educación, que fueron comentados por la ministra, por María Inés, y están en el informe. Luego tiene un buen desarrollo de lo que está titulado como las barreras de entrada, ¿no? Las prácticas de contratación, el insuficiente entendimiento que tenemos no solamente en las empresas privadas, sino también en las organizaciones públicas, en las organizaciones no gubernamentales, de la importancia que tiene el talento de la mujer para ser plenamente incorporado, que eso tiene un impacto decisivo en la productividad y también en la sostenibilidad de las empresas, porque también los consumidores nuestros, a quienes servimos, están esperando también que mostremos mucho más balance de género en cada acción que hacemos. Y finalmente, lo que tiene que ver con el desarrollo de la carrera profesional, que esto también es clave en una perspectiva de trayectoria laboral, trayectoria de trabajo. ¿Cómo hacemos para no solamente alentar el ingreso de las mujeres en las empresas, sino también apoyar su desarrollo en la trayectoria, porque sabemos que hay ciertos techos de cristal o hay algunas barreras para el crecimiento que tienen que ver con factores como mencionaba antes, de las instituciones de la seguridad social, del trabajo, como la falta de un sistema de cuidados o la conciliación entre trabajo y familia, donde obviamente la mujer está más perjudicada en ese sentido en la división del trabajo no remunerado, pero también como las prácticas de las organizaciones, de nuevo, públicas y privadas, permiten que la mujer pueda tener mayores oportunidades y apoyo para el desarrollo. Y en el sector tecnológico, y con esto cierro mi comentario, ya no solamente tenemos las empresas tecnológicas, sino que tenemos las tecnologías que han, y esto que llamamos la revolución 4.0, la digitalización que se ha extendido a otros sectores que tradicionalmente no llamamos como tecnológicos, ¿no? Como por ejemplo el comercio. El comercio hoy tiene toda una serie de necesidades en materias de habilidades digitales y tecnología incorporada que hace que la posibilidad de tener una estrategia de formación para el trabajo en materia de habilidades digitales con foco, con priorización de las mujeres, va a redundar no solamente para el mismo sector tecnológico, sino para otros sectores económicos, mejorando la productividad de la economía y las posibilidades de desarrollo de las personas y particularmente las mujeres. Si te parece, Javiera, termino acá y si hay tiempo puedo hacer algún comentario adicional. No, Fabi, está perfecto, adelante. Quizás solamente reforzar y sobre todo considerando el rol de OIT,
en esta necesidad de articulación, ciertamente, con todos los sectores. Y en ese sentido, quizás profundizar sobre las herramientas específicas o estrategias con que cuenta OIT para precisamente acompañar a las naciones en este escenario. Bien, a ver, nosotros tenemos primero un mecanismo muy importante que está en la naturaleza, en el ADN de la OIT, que son las normas internacionales del trabajo, que establecen si se quiere, ese piso de desarrollo de la legislación que tiene que haber a nivel global, que es un mecanismo que establece las condiciones de trabajo mínimas, que promueve ciertas normas en sectores específicos, para segmentos específicos y para dimensiones particulares. El estudio también destaca algunas iniciativas que tienen las empresas para poder reducir las situaciones de abusos, de violencia en el ámbito del trabajo, porque eso también inhibe la participación y el desarrollo de las mujeres en las carreras profesionales. Y nuestro más reciente convenio de la OIT, el convenio 190, que fue adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo del 2019, justamente aborda esta dimensión clave que tiene que ver con el entorno laboral, la posibilidad de crecimiento de las empresas, tiene que ver mucho con esa posibilidad que las mujeres puedan realizar su trabajo en forma plena, en forma segura, y que no estén... de todas maneras, la violencia y el acoso puede ocurrir para todos los trabajadores, pero obviamente ocurre en forma más desproporcionada en contra de las mujeres. Entonces, hay todas estas herramientas que promovemos juntos con los actores tripartitos para que los países ratifiquen los convenios y ajusten su legislación y las prácticas de sus instituciones laborales. Y la otra herramienta importante que tiene la OIT, que promueve en forma muy importante, es el diálogo social. El diálogo entre las empresas, los trabajadores, por supuesto con el gobierno, justamente para poder promover estas prácticas y tener consensos, tener pactos que vayan un poco más de la adopción de la legislación. Es clave que que haya prácticas positivas y que redunden en un efecto más sistémico, tiene que haber una confluencia de intereses y esto se realiza a través del diálogo social. Y finalmente, la OIT tiene también una línea de trabajo muy importante en lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, y en ese sentido, en el informe están mencionadas algunas, y se han identificado algunos aspectos importantes, como por ejemplo la barrera que implica no tener un título profesional universitario para las carreras tecnológicas, en el sentido que hay muchas personas, especialmente mujeres, que tienen habilidades, han desarrollado habilidades digitales de distintas formas, pero no han certificado estas competencias. Entonces, ahí hay un gran desafío, no solamente como menciona el informe a nivel de las empresas, sino también en conjunto con las instituciones públicas, en alianza con el sector privado, para construir trayectorias laborales y que los cursos de formación en habilidades digitales puedan contribuir a una trayectoria laboral, ¿no? Que no sea un momento en el tiempo esa formación. Y paro acá porque mis vecinos empezaron a hacer ruido arriba, entonces voy a aprovechar para escuchar a los colegas que están en el sector privado, que seguro que tienen cosas más interesantes para agregar. Gracias, Javiera. Muchas gracias, Fabio. No te preocupes, que a todos nos pasa, que empiezan a cortar el pasto, la construcción, etc. Y bueno, sí, ahora desde el sector privado nos gustaría poder tener la visión, sobre todo de un gigante de la industria tecnológica como es Microsoft, y de su gerente general en Chile, Sergio Rademacher. Por favor, Sergio, si nos puedes comentar qué acciones ha llevado a cabo Microsoft para potenciar la participación de mujeres en las áreas de tecnología, tanto en la atracción como en la retención de talento, y cuál ha sido la principal lección que han obtenido de este proceso. Sergio, por favor. Gracias, Javiera. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y realmente es un privilegio poder estar hoy día con este panel discutiendo un tema tan importante como es cómo, bueno, estimulamos una mayor participación de mujeres en tecnología y en STEM. Lo primero es que en Microsoft el tema de diversidad es un foco permanente, no es algo esporádico, no es una moda, es algo que tiene que ser, y la verdad creo que es tan válido para Microsoft como para cualquier organización, tiene que ser parte del ADN de la compañía, y también hoy día es parte de mi ADN. Y nuestra estrategia está enfocada en el corto, en el mediano, en el largo plazo, es bastante integral, porque tenemos claro que hoy día es un desafío tener más mujeres en el sector tecnológico,
Por lo tanto, muchas de las acciones que estamos tomando hoy día, estamos buscando que tengan un impacto no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Si tuviera que probablemente comentar uno de los principales, yo creo, diferenciadores o las principales acciones que tenemos hoy día, yo diría que lo principal es trabajar al comienzo, es hacer un buen mapeo proactivo de talento femenino en el mercado. Porque al final del día lo que pasa en las compañías, se abren vacantes, se abren oportunidades, y si uno no tiene mapeado de antemano el talento, lo que va a ocurrir es que el hiring manager, la persona que está contratando, va a ir o va a contratar lo que le es más fácil, y en un país como Chile, en el cual tenemos entre un 10, un 15 o un 20% de participación femenina en tecnología, la verdad, ¿qué va a ocurrir con un 80% de probabilidad? Van a tener contratando un hombre y vamos a ir perpetuando el ciclo. Por lo tanto, ir mapeando de antemano, teniendo esos cafés, esas conversaciones en todos los niveles de la organización, creo que es algo muy práctico y se puede hacer justamente para poder ayudar, y que nosotros hacemos muchísimo, porque de esa manera cuando uno toma la decisión, bueno, ya tiene claro el candidato. Creo que también es importante en el pipeline de contratación tener distintos enfoques, distintas personas que también estén con distintos backgrounds, estén entrevistando a los candidatos. Si uno tiene solamente, por ejemplo, hombres en un loop de contratación, de entrevista, al final va a haber un sesgo importante. Por lo tanto, cómo uno va estimulando que distintas miradas estén participando en el proceso, creo que es importante. Otro tema que también creo que es muy importante es cómo, también aprovechando un poco lo que es la pandemia, cómo entregamos hoy día herramientas que permiten que sea más fácil la coexistencia. Pues en ese sentido, los programas de flexibilidad y justamente todo el teletrabajo que nos ha impulsado hoy día de una otra manera la pandemia, creo que también es una herramienta que permite ser mucho más inclusivos también. Por lo tanto, creo que es algo bien positivo. Ahora, otro tema que también es importante y que permanentemente estamos haciendo tiene que ver el trabajo en comunidades, cómo estamos articulando distintos sectores de la sociedad y cómo fomentamos las habilidades digitales y el entrenamiento, tanto no solamente en adultos, sino también en niñas y adolescentes. Por ejemplo, en un área que tenemos que es nuestra de filantropía, hemos trabajado muchísimo con distintas organizaciones. Por ejemplo, somos parte de la iniciativa Con Fuerza Mujeres, un programa que tenemos junto con la ONG Innovación, que tiene como objetivo cómo entregamos habilidades digitales a mujeres emprendedoras que buscan digitalizar sus negocios, que al final también sabemos que va a reducir la brecha. Desde el 2016 hemos entrenado a varias miles de mujeres emprendedoras, y bueno, ahora justamente en abril estamos comentando con un nuevo ciclo de mentoría. En el 2019 también lanzamos lo que es DigiGirls, que es una comunidad que busca justamente cómo estimulamos a niñas y a jóvenes a seguir la carrera en STEM. Si uno mira algunas estadísticas de la OCDE, y a nosotros que en Chile nos encantan los rankings, Chile es el país que tiene la peor participación femenina en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, donde Portugal hoy día está en el 56%, Chile está en el 20, 19, 17, lo cual realmente no es un lugar en el cual deberíamos estar. Por lo tanto, cómo nosotros desde la base estamos estimulando que más niñas y más jóvenes participen en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, yo creo que es muy importante. Otro tema también bien concreto que hemos hecho, y lo comento porque lo anunciamos el año pasado, en diciembre, es justamente con nuestro plan Transforma Chile, que va a crear una nueva zona de nuestra nube aquí en Chile. Estamos buscando hoy día entrenar a 180.000 personas de aquí a 4 años en habilidades digitales. Y una parte importante del foco que tenemos justamente con esa masa de personas que queremos entregar estas capacidades digitales, justamente son mujeres. Y aquí obviamente hay que ser intencionados y el foco de género está 100% presente. También algunas otras cosas que son probablemente un poco más disruptivas. Es un programa que anunciamos el año pasado, que busca cómo nosotros nos aseguramos que tenemos porque Microsoft tiene millones de proveedores en el mundo, cómo buscamos certificar a nuestros proveedores para que ellos tengan una mirada diversa e inclusiva. Y en ese sentido, partimos de Estados Unidos, lo tenemos ya en varios países, en el cual nosotros al momento de, cuando hacemos licitaciones y programas, estamos buscando priorizar la compra de bienes, insumos y servicios por parte de Microsoft, justamente con proveedores que tienen hoy día diversidad en su leadership, diversidad en su board, que sean certificados también, y no solamente de género, sino con personas que tienen algún tipo de discapacidad, personas que son mayores, etcétera. Porque creo que al final no solamente está en lo que uno puede hacer de manera directa, sino justamente que uno estimula de alguna manera al ecosistema para lograr un cambio relevante.
Sí, ciertamente, y bueno, considerando las acciones que tú comentas que realiza Microsoft y también mirando su participación en la coalición de tecnología e innovación para la igualdad de género que mencionaba Marinés y todas estas iniciativas que trabajan desde las niñas, ciertamente, y su inclusión en la STEM, ¿cómo ves tú que desde el sector privado específicamente se puede contribuir más activamente a una mayor incorporación de mujeres en tecnología, en los distintos niveles también de cargo? Yo creo que lo primero es reconocer que tenemos que cambiar la manera que estamos haciendo las cosas y tenemos que pegar un salto, ¿no? Esto no puede seguir siendo incremental, voy a subir la participación de aquí, hoy día estamos en, no sé, puede ser una cifra, en 34%, vamos al 35%. Yo creo que no podemos seguir así, si no vamos a, ni siquiera nuestros nietos van a vivir realmente una sociedad en la cual podemos tener alguna igualdad de género, que al final, cuando hablamos de igualdad de género, estamos diciendo simplemente por qué no hacemos que las organizaciones, en el liderazgo particularmente de las organizaciones o los ejecutivos, reflejen la realidad que tenemos allá afuera. Si hoy día, la sociedad hoy día somos 50 y 50. La anormalidad es justamente las organizaciones como es menos del 50%. Por lo tanto, lo que al final uno tiene que buscar es cómo ecualizamos eso. Por un lado también, cuando a veces las personas o los líderes no se convencen del fin ético que tiene esto o el motivo ético, la verdad hay un tema práctico. Si queremos ser un país desarrollado, necesitamos cambiar la mirada y tenemos que sumar todo ese talento femenino que necesitamos desesperadamente. Entonces, está el imperativo moral, pero si no basta, bueno, seamos prácticos, se necesita, tenemos muchísimo talento. ¿Y cómo lo estamos hoy día sacando todo el partido? Y es por eso que creo que es importante que la industria lo tiene que tomar como una prioridad. Y más allá del marketing, sino de verdad cómo lo toman como parte del ADN y lo que están haciendo en el día a día. Voy a ser autorreferente porque trabajo en Microsoft, pero en el caso nuestro, permanentemente estamos trabajando en políticas y midiéndonos y viendo cómo estamos avanzando en nuestro propio camino de igualdad de género en la compañía. Y porque hay una cuestión también bien práctica. Cuando uno tiene equipos diversos, son mucho más innovadores. Si uno tiene una organización en la cual todos son iguales, de las mismas universidades, con el mismo género, de la misma rango etario, etcétera, la verdad, todos van a llegar a la misma solución de manera súper rápida y van a llegar a acuerdos súper rápidamente, pero todos van a volver con la misma solución a un problema. Lo cual, si uno quiere, obviamente, ser innovador, requiere distintos, justamente, perfiles para que las ideas que aparecen en las distintas miradas se complementen entre sí y que nos den, en el caso nuestro también, nos dé una mirada y nos permita tener productos distintos. Porque lo contrario, como sea, si no, uno termina encasillándose en una misma manera de hacer las cosas. Y creo que también es súper importante, cuando uno habla de diversidad, hablar de inclusión también. La diversidad es una realidad, somos todos distintos, hablamos distintos, nos vemos distintos, tenemos género distinto, tenemos gustos distintos, pero la inclusión es una decisión. Y eso es lo que las compañías y los líderes deciden. O mejor dicho de otra manera, si la diversidad es el objetivo, la inclusión es la estrategia que tenemos que lograr para alcanzarlo. Esto no va a ocurrir mágicamente, la diversidad, si no tenemos una acción concreta o acciones concretas en las cuales queremos mejorar justamente la inclusión que estamos haciendo. Y bueno, volviendo un poquito con la pregunta anterior, creo que es tremendamente importante, por un lado, en el comienzo, como estamos ayudando a que más niñas y mujeres jóvenes puedan incluirse en programas de STEM. Como decía, creemos que todos tenemos una responsabilidad importante en tener una organización y una sociedad mucho más diversa e inclusiva, como también unos aliados. ¿Qué es lo que es un aliado? Es una persona que toma una decisión intencional o intencionada de poder entender, empatizar y tomar acción de apoyo a otro grupo. Esto y más allá de una identidad, es un compromiso y una práctica que uno toma de por vida de cómo está ayudando a distintos grupos. También estoy convencido que la tecnología va a generar una mayor inclusión en el mundo laboral. Creo que en la medida que nosotros sigamos entregando estas herramientas digitales, va a permitir que vayamos a aumentar la diversidad. Hoy día, por un poco el tema del teletrabajo, permite que personas de cualquier parte del mundo puedan acceder a un trabajo, lo cual está nivelando la cancha, está eliminando barreras. Otro tema que también es bien importante es cómo la pandemia planteó otros desafíos. Y el confinamiento y evidenció la multiplicidad de roles que tienen las mujeres hoy día en estos meses. En particular, muchas veces como cuidadoras de hijos, de hijas, de familiares, tareas a veces en la casa, o ser profesoras también con los niños. En fin, un sinfín de actividades. Y esta situación, lo que estamos viendo hoy día, visibilizó todos esos distintos roles y todo ese tremendo trabajo que se está haciendo, trabajo no remunerado, que ocurre en el interior de los hogares. Yo creo que este tema está todos los días encerrado, ha permitido, en particular a los hombres, que puedan ver, bueno, todas esas cosas que ocurrían mientras ellos estaban hoy día trabajando en alguna parte, en alguna casa, en alguna oficina. Y también yo creo que ha avanzado positivamente en el cual repartirse las tareas del hogar, que
que probablemente hasta este momento no era algo tan evidente, por así decirlo. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando, creo que lo más importante, la cultura se construye mediante las acciones de las personas que integran las organizaciones. Y por lo tanto, al final vamos a cambiar la cultura en la medida que las personas vayan tomando día a día acciones distintas para poder progresar. Y en ese sentido, de nuevo, si queremos tener una cultura mucho más inclusiva como sociedad, en el cual que buscamos justamente empoderar a las mujeres, parte por cada una de las personas y que cada uno de nosotros, y en particular los hombres, reconozcamos por un lado los privilegios que tenemos y en segundo lugar tomemos acciones concretas para generar una diferencia. Yo creo que eso va a permitir que tengamos un impacto y de nuevo, que nuestros bisnietos vean la sociedad y más igualitaria que logramos tener, sino que idealmente sean nuestros hijos y nosotros mismos en nuestro tiempo de vida. Excelente, Sergio. Muchas gracias por tu visión. Ciertamente hay que hacer ese cambio de que estas acciones por la diversidad e inclusión no son solamente por responsabilidad social, sino que en verdad hay un impacto en creatividad, en igualdad, en mejores ingresos a nivel económico en general. Así que muchas gracias. Y bueno, siguiendo con el sector privado y desde un punto de vista ya desde los recursos humanos, que vemos además en el estudio que ha sido ya repetido varias veces, las limitaciones de las mujeres que van desde la formación, las capacidades. Nos gustaría poder tener la visión de Fernanda Frim como líder de atracción de talento en una empresa tecnológica y que además está a nivel latinoamericano. Considerando los distintos países en que está Mercado Libre y el nivel de desarrollo que ha alcanzado la empresa en los últimos años, ¿cómo has visto tú, Fernanda, la incorporación de mujeres en el área de tecnología durante el crecimiento de la empresa? Y también, ¿cuáles han sido las barreras o desafíos que han visto ustedes más a menudo? Bien, bueno, muchas gracias, Javiera, por la invitación, gracias a todos los panelistas, súper interesante el estudio. Javiera creo que redondeó bastante bien, las palabras de Fabio también súper interesante, y escucho a Sergio muy atentamente. Creo que tenemos desafíos desde diferentes veredas, pero bastante similares, ¿sí? Bueno, en primer lugar, la verdad es que es una agenda muy complicada de drivear, ¿no? Es muy difícil de generar la transformación, porque de hecho el primer insight aquí que me surge mirando los resultados de la encuesta, en donde vemos que gran parte de la población que está en la toma de decisión desde la contratación o a nivel de estrategia son hombres, y resulta que el público femenino es el que se encuentra a nivel de analista, y cuando vemos la participación en este webinar nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas que están aquí son mujeres también, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer gran insight, y yo creo que el primer choque de realidad en donde nos damos cuenta que necesitamos la presencia de los tomadores de decisión al momento de hacer cambios sustanciales en este tipo de cosas, y lamentablemente todavía como organización, los sectores públicos, privados, las organizaciones no gubernamentales no hemos encontrado esa forma de hacerles, digamos, de dar esta conciencia, de otorgar esta relevancia, que si bien a nivel discursivo lo entendemos, si bien a nivel inclusive matemático, económico, podemos llegar a definirlo también como algo relevante, hay un montón de estudios que declaran de este aumento de innovaciones, etcétera, pero por algún motivo esto parece que no permea, ¿no? Y esta dificultad, evidentemente, las organizaciones de tecnología nos vemos enfrentados a la realidad misma, ¿no? A la dificultad, a tu pregunta, Javiera, de cómo ha sido esta inmersión, en qué desafío, dónde estamos parados, digamos, en la incorporación de las mujeres. La verdad es que estamos lejos de donde nos gustaría estar, bastante lejos, y en esa lejanía, ¿sí? Nosotros, muchas de las cosas que comentaba Javiera en el estudio, que tenían relación, digamos, con la generación de data, de KPIs, ¿cierto? Como también rescato mucho lo que decía Sergio, la verdad es que cuando no incluimos conscientemente, excluimos inconscientemente, ¿no? Entonces, en ese proceso gigante, digamos, de adopción, nosotros todavía tenemos un camino tremendo por avanzar, ¿sí? A nivel país, en Chile, lamentablemente de todas las lugares de Latinoamérica en donde tenemos operación, Chile es el país que menor representatividad de mujeres en tecnología tenemos, ¿sí? Y ahí hay un movimiento súper interesante que yo quería traer también a la conversación, porque creo que hay dos elementos que quizás no están incorporados en el estudio. Yo no sé si Sergio se ve enfrentado a una realidad similar, pero lo primero que vemos es esto que estamos hablando de falta de estudios, ¿no? Pareciera que cuando vamos a buscar profesionales mujeres del ámbito de la tecnología, aparecen
mucho extranjero, ¿sí? Y en donde hay una ausencia de alguna manera o hay una menor cantidad de mujeres en tecnología chilenas, ¿sí? También tenemos asuntos legales, nosotros tenemos cuotas legales de cantidad de extranjeros, etcétera, entonces nos encontramos con una serie de dificultades, ¿cierto?, para poder hacer, digamos, esta adopción solamente desde la unidad de la equidad de género, ¿sí? Ahora, hay otro elemento que también surge bastante interesante a nivel de dificultad, y tiene que ver con esto de las brechas salariales, o que las mujeres no están en posiciones de liderazgo en tecnología, y por lo tanto se genera esta distancia, ¿cierto?, en donde la mujer termina teniendo estos roles de desarrolladoras, y no terminan en roles de liderazgo. Y al respecto, déjenme decirles que en Mercado Libre nos hemos encontrado con un desafío súper interesante y muy lindo como trabajo de recursos humanos, y pasa con que cuando tú le ofreces un rol de liderazgo a una persona en el mundo de tecnología, la respuesta de muchas personas, y aquí voy a ser transversal porque estoy hablando inclusive de personas con discapacidad, pasando por hombres también y por mujeres, muchos colaboradores nos dicen: es que a mí me gusta desarrollar. A mí me gusta hacer mi trabajo de TI. Yo no necesariamente estoy interesado en un rol de liderazgo, porque el job description del rol es diferente. Entonces hay muchas personas que están enamoradas de la función de la tecnología y que no necesariamente conversa con roles de liderazgo, que uno sale de la parte de la programación, empieza a hacer gestión de personas, ¿cierto? Entonces ahí hay un movimiento súper interesante, porque sí, hay una dificultad para encontrar mujeres que sepan de tecnología y que quieran hacer gestión de personas también, porque en los liderazgos de la tecnología se unifican estos dos mundos, ¿cierto?, que como pasan en todas las otras áreas, ¿sí? A nivel del impacto del COVID, ¿sí?, en el mundo de la tecnología, en todas las aristas, lo vimos, habló digamos, todos los interlocutores aquí hemos hablado de eso. En la brecha, desde el punto de vista de gender balance en tecnología, también aumentó, ¿sí? Si nosotros nos vamos a espejarnos con el mercado, digamos, de Latinoamérica como un todo, nosotros vemos que aproximadamente el año 2020 teníamos una ambición, o el porcentaje de mujeres en el mundo de la tecnología era cercano al 37%, hoy en día es cercano al 35%, es decir, hubo una disminución de cantidad de mujeres que trabajan en el mundo de la tecnología, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos como Mercado Libre frente a una situación como esa? De alguna manera entendemos que como organización relevante en el ámbito de la tecnología a nivel latinoamericano, probablemente vamos a ser los responsables, junto con Microsoft y otras organizaciones, digamos, conectadas con el mundo de tecnología, de avanzar y evolucionar hacia ese otro lugar. Por lo tanto, nosotros efectivamente, y aquí Javiera te empiezo a traer un poco cuáles son las iniciativas que nosotros como Mercado Libre traemos, nosotros ocupamos mucho KPI, se ocupa mucho indicador, ¿cierto? Y nosotros mantenemos la ambición, ¿sí? Entonces, independiente, tenemos una estrategia de alguna manera de despejarnos con el mercado, y en ese despejarse con el mercado, creo que una de las primeras buenas prácticas que puedo traer es, si tu mercado tiene una brecha de, no sé, tu mercado está en 20 y tú en este momento estás en 10, si vas de un año para otro a 20, probablemente vas a contratar mujeres, pero no vas a contratar el mejor talento, ¿sí? Entonces, avancemos, digamos, con un ritmo en donde tú permitas ir generando esta agenda, pero de alguna manera no desincentivando en el largo plazo la contratación de mujeres, ¿sí? Porque sí, como equipo de recursos humanos, uno se ve muchas veces enfrentado a un hiring manager, como decía Sergio, que de alguna manera tiene una necesidad muy inmediata de ir a buscar un recurso, y ahí también otra de las buenas prácticas es, creo que nosotros como líderes tenemos que ponernos firmes en algunas posturas y en algunas convicciones. Entonces, si la búsqueda se demora un par de semanas más por encontrar al talento correcto, del género correcto, del seniority correcto, entonces se tendrá que demorar. Y ahí hay una parte muy compleja desde el punto de vista de la toma de decisión, porque el negocio no para, pero de alguna manera estas agendas de proactividad o de coaching colaborativo empiezan a ser bien relevantes. Nosotros como Mercado Libre, en gran mayoría de las posiciones de tecnología no solicitamos estudios, ¿sí? Y creo que ese cambio de paradigma no tan solo lo debería tener Meli, sino que lo deberían tener, la verdad, todas las empresas, y by the way, para cualquier área, ¿no? No tan solo el área de tecnología,
en el área de tecnología nos damos cuenta que los estudios empiezan a no ser tan relevantes. ¿Por qué lo deberían ser para los ámbitos comerciales? Me parece que es aplicable para cualquiera de las esferas, pero el primer llamado al sector privado que puede tener la posibilidad de tomar este tipo de decisiones, el público me parece que está un poco más atado, es salirte de la lógica del estudio formal, ¿sí? Es posible, nosotros lo tenemos demostrado, nuestra empresa creció infinito durante el año pasado, ustedes lo vieron, salió en todas partes, y lo hicimos con personas que no tienen títulos profesionales de ingenieros de tecnología, ¿sí? Entonces, creo que la realidad es más fuerte que cualquier teoría, y nosotros hemos demostrado que no es necesario eso, ¿sí? Entonces, el primer llamado creo que es a eso. El segundo llamado, y trayendo un poco los comentarios de Fabio, ¿no? de este relato que de alguna manera, por algún acaso, nos sesgamos, entendemos que el profesional mujer en algún ámbito quizás es menos competente que el hombre. Yo los invito a probar el famoso blind test o el test ciego, ¿sí? Hay muchas formas de contratación evitando cualquier tipo de sesgo, y el cualquier tipo de sesgo traigo el elemento femenino como un sesgo, pero hay sesgos que todavía ni siquiera se están conversando en webinars, que me parecen tan y cuán relevantes, como tiene que ver los elementos de discapacidad, de etnias, ¿cierto?, de orientación sexual, que evidentemente son sesgos que también de a poco como organización y como países en vías de desarrollo tenemos que ir disminuyendo, ¿sí? Para poder generar un blind test o un test ciego, digamos, fiable, hay muchas iniciativas, hay work sample, hay bastante tecnología también a nuestro favor. Yo en ese sentido me disponibilizo personalmente para aclarar cualquier tipo de duda en alguna organización que tenga el interés de entender un poco más cómo se hacen este tipo de cosas, pero la verdad es que hay bastantes formas de poder eliminar este potencial sesgo de una profesional mujer en el mundo de la tecnología. Mira, yo no lo sé, ¿sí? Bueno, vamos a ver in situ qué responde, y muchas veces probablemente la respuesta más acertada va a ser del talento, da lo mismo donde provenga, ¿sí? Y lo otro, que es un elemento muy importante, que tiene que ver con estos bootcamps, que en algún momento hemos venido conversando, Fabio lo trae, el estudio también lo trae. El bootcamp, yo creo que rompe, o sea, es la respuesta a largo plazo, ¿sí? Es la respuesta al pipeline, es la respuesta a la sucesión, es la respuesta a la generación de la equidad en el largo plazo. Y en el corto plazo es un poco lo que había traído antes, el entendimiento de la relevancia de la agenda desde un lugar ético. Y ahí es donde el llamado es que los tomadores de decisión, que somos nosotros desde People, pero también es el negocio, logren entender esto. Y de alguna manera nosotros traducirlo en impacto para el negocio. Eso te diría, Javi, que es mi respuesta. Muchas gracias, Fernanda, por la súper completa respuesta, aparte que ahondaste también en esta recomendación y buenas prácticas para recursos humanos en los sectores tecnológicos, y que ciertamente están alineadas con la experiencia internacional también en las empresas internacionales que tienen estos mecanismos más novedosos de atracción de talento. Así que muchas gracias, Fernanda. Bueno, y finalmente tenemos a Matías Hoy, desde Laboratoria, institución también a nivel latinoamericano, que capacita a mujeres y las prepara para poder tener una inserción laboral exitosa en diversas áreas de tecnología, y que además son aliados de ONU Mujeres en el contexto del programa Tu Oportunidad. Matías, desde la experiencia de ustedes haciendo este nexo con las empresas y las capacidades requeridas, ¿cómo se logra un upskilling y reskilling exitoso en el proceso de formación laboral? Javiera, muchas gracias por la invitación a este panel, y también la invitación a ser parte de este estudio como laboratorio, ¿verdad? Y también, como comentaban los panelistas anteriores, he estado escuchando atentamente no solamente la presentación de Javiera sobre el estudio, sino que también la presentación de todos los panelistas. De hecho, como terminó Fernanda su exposición, me encantó, porque justamente represento uno de los bootcamps que existimos aquí en Chile, y no cualquier bootcamp, sino que el bootcamp que justamente buscamos dar oportunidades a mujeres para que encuentren ese trabajo en el mundo de la tecnología. Y yendo un poco a tu pregunta, Javiera, sobre cómo, quizás, cuál es la salsa secreta de Laboratoria en cuanto a cómo formamos a estas mujeres en tiempos bien acotados, ¿cierto? En solamente 6 meses, y le entregamos habilidades para que comiencen esa carrera en tecnología, teniendo en cuenta que muchas de las mujeres, y casi la totalidad de las mujeres que se acercan a Laboratoria, no traen habilidades ligadas al mundo de la tecnología previamente, sino que quizás venían de otras áreas del saber, de otras carreras, algunas de ellas muchas sin carreras también.
y encuentran en el laboratorio una oportunidad para reinventarse. Creo que son 4 aspectos fundamentales los que hacen que podamos en este corto espacio de tiempo lograr entregarles esas habilidades que ellas necesitan. En primer lugar, entender que en este programa y también en el programa Tu Oportunidad, que siento que tenemos varios puntos de encuentro, estamos trabajando con mujeres adultas, ¿verdad? Quizás algunos de los errores que cometen las instituciones de educación hoy en día es creer que todavía somos sujetos pasivos de la educación, en donde viene un profesor y hace una cátedra y nos entrega el conocimiento, cuando la verdad es que el conocimiento significativo se genera cuando los estudiantes o las estudiantes nos apropiamos de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, eso intentamos hacerlo desde el día 1 en el laboratorio, en donde les transferimos esa responsabilidad, por así decirlo, a nuestras estudiantes, y les decimos que si es que ellas no quieren aprender, probablemente no van a aprender, y al revés, aquellas que están más motivadas son aquellas que logran generar justamente esas habilidades que estamos hablando. En segundo lugar, intentamos hacer que nuestra experiencia de aprendizaje sea lo más parecido posible a cómo se trabaja en el mundo real. O sea, probablemente en el mundo real, en Mercado Libre, en Microsoft, no existen pruebas. Me imagino que tampoco llega un profesor y les pone notas a las personas que están dentro de esas empresas, sino que es justamente lo contrario, ¿no es cierto? Existen ciertos proyectos que se tienen que desarrollar con algunas fechas y deadlines bien específicos, ¿verdad? Una vez que se completan esos proyectos, probablemente la jefatura y los liderazgos le entregan retrospectiva a los colaboradores para ver cómo podríamos haber hecho mejor el proyecto, y de esa forma, iterativamente, ir desarrollando las habilidades que las personas necesitan para trabajar. De esa misma forma, intentamos llevar nuestro modelo educacional en laboratorio. No tenemos pruebas, no tenemos asignaturas, sino que tenemos proyectos, algunos de hecho reales, como el proyecto que hicimos junto a Tu Oportunidad hace poquito, que fue una experiencia maravillosa para nuestros estudiantes. Y en este mismo contexto, a través de la realización de proyectos, del feedback y de la reflexión, intentamos que ellas vayan desarrollando estas habilidades que estábamos comentando. En tercer lugar, muy importante estar monitoreando constantemente lo que el mercado necesita. No sirve de nada formar un perfil que las empresas no van a contratar, ¿verdad? Yo creo que eso también es un error bien importante que cometen quizás la educación técnico-profesional en gran parte de nuestro país, y también algunas instituciones de educación superior, en donde lo que se está enseñando en las salas de clase muy probablemente no se está necesitando el día de mañana en las empresas que van a contratar esos perfiles. Entonces, en el laboratorio intentamos estar bien cerca de los y las reclutadores de las distintas empresas para escucharlos y ver si los perfiles que ellos están demandando son justamente lo que estamos intentando formar dentro de la sala de clase. Los programas de formación hoy día, sobre todo los bootcamp, tienen que estar orientados a la empleabilidad. Ojalá las personas que pasan por este tipo de programas logran encontrar un trabajo cuando crecen, y la forma en que logramos eso es que esos perfiles tengan ese tiempo, tengan esa conexión con la industria, ¿verdad? Y en cuarto lugar, yo creo que lo más importante de esta receta, por así decirlo, es la importancia de la comunidad, que creo que también lo vieron en el programa de Second Chance en ONU Mujer, ¿cierto? Donde mujeres que están full motivadas, que quieren intentar tener un cambio en sus trayectorias profesionales, entran en estos programas muy intensos, que son bien complejos, ¿verdad? Que requieren mucho tiempo, que requieren mucha dedicación, y si estuvieran trabajando probablemente ya solas con un computador y una pantalla, habría una alta tasa de deserción, ¿verdad? Yo creo que lo que sí funciona en el laboratorio, y lo que nos han comentado constantemente nuestras estudiantes, es que ellas no desertan o ellas no dejan el programa a la mitad, justamente porque se encuentran con mujeres que están en las mismas que ellas y pueden compartir su experiencia, pueden apoyarse en ellas, se forman verdaderos grupos de amistad dentro del programa, y eso es un apoyo importantísimo para poder, insisto, poder sobrellevar este tipo de programas bien intensos. ¿Y por qué es importante la comunidad y por qué es importante tener este grupo de apoyo para nuestras estudiantes? Porque ellas se topan con grandes barreras al momento de ir a buscar este tipo de trabajos en la industria. Yo diría que hay barreras externas e internas, ¿verdad? Las externas, que son quizás las más obvias que hemos hablado hoy día, son por un lado, los perfiles que formamos en los bootcamp no tienen estos títulos formales, ¿verdad? Que ya hemos conversado, que nos habló Javiera durante el estudio, que creo que la estadística era que el 64% de las empresas o tiene, o casi siempre tiene, requisitos de estudios formales en sus perfiles de cargo. Por lo tanto, no solamente se toman con un prejuicio ya de género, en donde son mujeres que están entrando a ambientes altamente masculinizados, por un lado, sino que también están entrando a empresas sin tener un cartón en la mano cuando muchas veces ellas lo piden. Entonces, empresas pioneras como las que están acá, ¿no es cierto? Microsoft hace mucho tiempo que ya hizo ese statement de que no está contratando con estudios formales, o algunos de sus perfiles de cargo no tienen ese requisito de estudios formales. La exposición que nos acaba de decir Fernanda con respecto a Mercado Libre, que también es una organización líder en tecnología,
estamos viendo con ojos bien positivos que la industria se está subiendo a ese carro, ¿verdad? Donde se están dando cuenta que no necesariamente los estudios formales son la panacea, sino que al revés, lo importante aquí son las habilidades de las personas, las habilidades que ellas dicen saber tener y que luego demuestran también en los procesos de selección. Entonces, yo diría que ese es el primer prejuicio que se topan, ¿verdad? Que no solamente son mujeres en un ambiente masculinizado, sino que también son mujeres sin título. Entonces, de a poquito hemos ido rompiendo ese paradigma con facts, ¿no es cierto? Con hechos, como decía también Fernando. O sea, las mujeres que están entrando a trabajar, egresadas de laboratorio a todas estas empresas, realmente le está yendo bien. De hecho, tenemos egresadas de laboratorio trabajando en Mercado Libre, tenemos egresadas de laboratorio trabajando en Microsoft y en muchas otras empresas líderes del mercado. Por lo tanto, se puede, ¿verdad? Y por último, y con esto ya voy terminando la exposición, también se toman con muchos prejuicios, ya no solamente externos, sino que internos. Dentro del programa de formación de laboratorio hablamos mucho del síndrome del impostor, ¿verdad? En donde estas mujeres que toda su vida les han dicho que no pueden entrar a este tipo de carreras, que no pueden estudiar este tipo de habilidades, que no pueden desarrollarse en el ámbito tecnológico, luego tienen que entrar a ese mundo, y obviamente que este síndrome del impostor que les va diciendo tú no puedes, de a poquito se las va carcomiendo, por así decirlo, y ahí de nuevo se vuelve muy relevante, por un lado, la comunidad, ¿verdad? Tener una comunidad de mujeres que las puedan acompañar y que les puedan decir que es posible, ¿verdad? Ahí es importante tener mentoras que puedan quizás proyectarse en ellas y poder de esa forma desarrollar sus carreras profesionales. Hemos tenido experiencias súper positivas de mentoría con Microsoft, con EY, que también está acá presente, y con muchas otras organizaciones, y gracias a esa experiencia de mentoría, nuestras estudiantes logran romper con ese síndrome del impostor y luego desarrollarse de buena manera en la industria. Entonces, nada, ese es un poco el overview de lo que hemos visto en laboratorio. Me encantó leer el estudio porque justo lo que ahí dice, nosotros lo hemos escuchado de voz de nuestras egresadas, entonces creo que es algo súper necesario que estemos visibilizando esto a través de cifras, y me encanta escuchar al resto de los expositores que estamos, creo, todos y todas empujando esta iniciativa. Así que gracias, Javiera, por la invitación. No, muchas gracias a ti, Matías, por tu respuesta. Bueno, estamos como ya justo en el tiempo y hemos tenido bastantes preguntas, así que vamos a hacer solamente una. De todas formas, el estudio lo vamos a compartir a todos los asistentes y también va a estar disponible en el sitio de ONU Mujeres y del sitio Tu Oportunidad para que puedan acceder a él y conocer todos los resultados. La pregunta va para Javiera, DY. Los resultados del estudio son interesantes y claramente hay mucho para seguir avanzando desde el punto de vista de las organizaciones. Sin embargo, también hay algunos aspectos socioculturales dados por el concepto de paradoja de género, observado en países más igualitarios, generalmente dan países como Noruega y Finlandia, o en vías de desarrollo como Chile. ¿Cómo se daría esta interacción con el mundo de las organizaciones y qué consejos podrían brindar a las mismas para abordar estos desafíos en el proceso de contratación? Ay, perdón, que estaba en mute. A ver, bueno, la paradoja de género quizás también explicar, porque no sé si todo el mundo está familiarizado con el concepto, pero creo que es importante entender que se refiere a que en aquellos países donde se ha contratado mayor igualdad, ¿cierto?, de género, las carreras que ocupan las eligen libremente las mujeres no son las de tecnología, sino que son medicina, derecho, quizás más de las ciencias sociales, naturales que del área STEM o tecnología específicamente, ¿cierto? Entonces, como que no se entiende ahí si nosotros avanzáramos en esta igualdad, y así entiendo la pregunta, cómo conversa esto con esta paradoja de género. Y yo la verdad, primero creo que no está claro por qué se genera esa paradoja de género, porque hay cierto que hay data, etc. Quizás también uno podría pensar que esto se da porque hay una deuda histórica también en las mujeres, en la medicina, en el derecho, en esas otras carreras tradicionales también. O sea, el área de la tecnología, es un área, una industria nueva para todos, ¿cierto? Entonces, claro que está enmarcado en una industria que es mucho más masculina, de las ciencias, las matemáticas, ¿cierto? Mucho más afín quizás a lo que ha sido históricamente las elecciones de los hombres. Y por lo tanto, no sé si la verdad se pueda concluir tan claramente que si avanzamos en igualdad, igualmente no vamos a avanzar en tecnología, porque creo que el elemento de la tecnología es algo nuevo para todos, como decía. Entonces, y hoy día se vincula también con todas estas otras disciplinas, porque cuando uno piensa hoy día en medicina, también piensa en tecnología,
y cuando piensa en derecho, también piensa en tecnología. Yo soy abogado, y cuando estoy pensando en las futuras contrataciones que tenemos dentro de EY como consultora que brindamos servicios profesionales, ¿cierto? Tengo que tener el factor tecnología, y ya estoy pensando en que las futuras generaciones van a tener que manejar un lenguaje tecnológico, porque si no, no pueden interactuar con el mercado. Entonces, esto yo creo que esto de la paradoja de género no me queda en el fondo, a mí al menos, tan claro que tenga que tomarse como una verdad, ¿cierto? Que es lo que va a suceder. Creo que hay que avanzar en la igualdad de género transversalmente, más allá de la tecnología. El tema de la tecnología es una oportunidad y es un lenguaje que viene, que ya llegó, que se va a quedar, que va a seguir en el fondo existiendo en todos los ámbitos, y que por lo tanto, como indefectiblemente vamos a terminar con mujeres relacionadas con la tecnología, como así van a estar los hombres también. Entonces creo que el enfoque de las organizaciones tiene que ser, como hemos conversado hoy día, muy fuerte en tener acciones claras, medibles, gestionables, para poder incluir. Después, si las mujeres terminan eligiendo tecnología, derecho, medicina, en realidad, desde mi perspectiva, creo que hay una tremenda oportunidad en tecnología, pero vamos a terminar todos metidos en eso igual. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. No sé si fue medio enredada. No, Javiera, perfecto, y perfecta respuesta para finalizar también el webinar. Así que, como ya estamos en la hora, les agradecemos a todos los panelistas, Fabio, Fernanda, Matías, Javiera, Sergio, y bueno, Marinés también, por su participación, y a todos los asistentes también, muchas gracias. Así que bueno, como les comenté, el estudio va a estar dispuesto en el sitio de ONU Mujeres, de tu oportunidad, y también se va a compartir con los asistentes. Y también a la embajadora, por supuesto. Así que buenas tardes para todos y muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien.